Las ganancias deshonestas se refiere, por ejemplo, a que a los muchachos de alabanza los invitan los invitan a ministrar a otra iglesia. Y dice Nancy, la líder, ¿no? Sí vamos, pero son 5,000 por visitada. Eso es ganancia deshonesta. No está, nosotros estamos de acuerdo que cuando alguien te invita te puede ofrendar porque eso es una bendición que la gente da. Pero no porque digas, voy a poner una cuota, ¿no? Para que yo vaya a tocar a tu iglesia. Eso es ganancia deshonesta. En lo mismo, si alguien te invita a una iglesia a predicar y te dan una ofrenda, eso es correcto, te está bendiciendo, pero no es que tú pongas, bueno, si quiero yo voy, pero son 2,000. O sea, ¿qué es eso? No podemos cobrar por el servicio, pero la Biblia sí habla de ofrendas de amor. La Biblia sí habla de que nosotros debemos considerar que si una persona viene de Querétaro a predicar, hermanos, no le voy a dar 100 pesos, porque eso es ser avaro. Primera, gastó gasolina. Primera, si viajó en avión. En primera, lo salió. O sea, tenemos que ser conscientes que cuando uno se mueve a otro lado, eso genera gastos. Y no es que la gente te lo cobre, pero uno tiene que ser consciente porque lo que tú siembras, en algún momento lo vas a recoger. Si alguien te invita un día a predicar y te dice, hermano, mire, tengo una ofrenda, gracias por venir. No, no es que tú le hayas puesto una cuota, es que de su corazón nace darte algo, de su corazón nace bendecirte con algo que te puede servir, ¿no? A veces no siquiera es mucho y a veces ni siquiera te van a bendecir. Yo una vez fui a predicar a una iglesia y salí dando 200 pesos y no me dieron ni siquiera un vaso de agua. Yo estaba con la garganta seca y dije, ¿por qué no me traen agua? Y vino un muchacho ese día que venía de la calle y dice, no, yo vengo de Veracruz, vengo con mi familia. Era un hermano como indígena. Me dice, pero vi la iglesia y me metí. Y yo traía 200 pesos y le digo, pues tenga hermano, salí sin dinero y salí sin agua. Pero yo me sentí bendecido porque prediqué y eran 5 personas en la iglesia, hermano. A alguien que predica la palabra no le importa el número de personas que haya en una iglesia. Porque a veces así somos, ¿no? No, pues si va a haber multitudes voy, y si no, no, hermano. Usted con uno tiene que predicar lo mismo que predica cuando hay 50, hay 100 o hay 200. La calidad no debe bajar jamás, porque es para el Señor. Porque a veces queremos, no, pues va a haber gente, no, pues sí voy. Pues, ¿qué es eso? O sea, que si hay gente, sí vas, y si no hay gente, ¿qué? Y si hay un alma, una vez fui a predicar a una iglesia y había 5 mujeres en esa iglesia. Y yo dije, no, pues gloria a Dios, no con 5 mujeres, con una, con dos. Y al final las hermanas salieron ministradas por Dios. Eso es algo que usted como líder, como ministro, usted debe de aprender que las cantidades no deben afectar su calidad del servicio. El dinero es un problema que no todos podemos manejar y debemos reconocer que a veces hay malas prácticas dentro de la congregación. Hay personas que han abusado de su autoridad, hay personas que han abusado del uso de la palabra, hay personas que han usado el nombre de Dios en vano para beneficios propios y eso es lo que vamos a vivir. Dice la Biblia que esto es apostasía y que en los últimos tiempos esto sería visible y es visible en las iglesias. En muchas iglesias la gente se mueve por dinero. No estamos en contra de que Dios bendiga económicamente, por supuesto. No nos debemos ir a un extremo, ¿no? No, pues a mí que no me dé nada. No, si alguien te bendice, acepta la bendición porque es una bendición que viene de parte de Dios para tu vida, por tu servicio. Pero no es que nosotros cobremos por el servicio, porque caeríamos en ganancias deshonestas, en deseo de dinero. El dinero es la raíz de todos los males y que puede provocar diferentes daños a la iglesia. Un líder que está al frente de la iglesia debe ser una persona que entiende que el dinero es un recurso que debe ser administrado para la gloria de Dios. Es un recurso. Y al final somos llamados a ser administradores. Vamos a la siguiente. Una persona que tiene liderazgo debe ser ¿qué? Amable es lo opuesto a pendenciero.
Imagínese un ujier que llega un hermano. Pásale ahí siéntese. Aquí le estoy diciendo. Eso no llega a pasar, ¿o sí? Y aquí le estoy diciendo, aquí usted se siente. No, pero siéntese aquí. ¿Usted que esa persona va a regresar a la iglesia? No regresa, hermano. Está bien. Yo entiendo que en algún momento todos hemos fallado en esta virtud, porque hemos perdido la cabeza, hemos perdido la paciencia, pero mayormente debemos ser amables con las personas, sobre todo con las personas nuevas que vienen a la iglesia, ¿no? Sobre todo con las personas que es la primera vez que vienen, pues al menos que se lleven un gesto de amabilidad de nuestra parte, un gesto de atención, de bienvenida, no ser groseros. Ser amable incluye que no en todo sentido, con las palabras, porque hay alguien que puede ser amable con las palabras, pero con su actitud ser agresivo, ser indiferente. O podemos caer nomás ser amable externamente, pero nuestras actitudes, nuestra forma de mirar a la persona puede ser incluso agresiva, hostil. Entonces, un líder que está al frente de la iglesia, que predica, que enseña, o cualquier ministerio, tiene que caracterizarse por ser, ¿cómo? Amable. Amable y una persona que sea, en un sentido, que sean capaces de que las personas se acerquen a ella o a él, ¿no? Cómo nos consideramos nosotros amables o medios? Estamos en el punto medio. Tenemos que cambiar. Por eso tenemos que cambiar y por eso Dios nos está diciendo a nosotros, líderes de la iglesia, seamos que amables, no sea grosero, hermano. Una persona, vamos a la siguiente, una persona que está en el liderazgo debe ser apacible. Apacible se refiere a ser manso, dulce y agradable en la condición y el trato. La apacibilidad es una cualidad extraordinaria, ya que aúna el carácter agradable y la fortaleza. Una persona apacible, hermano, es una persona que es fácil estar con ella o sentarte al lado de ella, que es fácil dialogar, que sabes que si tú incluso le confiesas algún pecado tuyo, no te va a decir, ay, no, o sea, una persona apacible es una persona que es tratable, es una persona que puedes dialogar cualquier tipo de tema, no solamente de la iglesia, porque a lo mejor nosotros pensamos que todo esto tiene que ver solamente con la iglesia. Imagínense que viene un nuevo y te platica de los carros, y tú, no, a mí no me platiques de los carros, eso es pecado, o sea, háblame de Dios. Pues hermano, tenemos que entender que las personas nuevas vienen con muchas situaciones más complejas que nosotros, que ya se supone que estamos hablando con líderes. Esta plática es para gente que ya tiene liderazgo, esta plática es para gente que se supone que ya tiene la madurez para hablar este tipo de temas. Nosotros debemos ser apacibles, tenemos que tener una cualidad de ser mansos, de ser agradables, de ser personas tratables, que podemos platicar, que podemos dialogar, aún de los temas más complejos que se pueden presentar dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia se presentan temas complejos, temas que son a lo mejor difíciles de abordar o difíciles de tratar. Una persona pasible debe tener la capacidad de poder dialogar, de poder mediar situaciones de las más complejas que vamos a tener en la congregación. Una persona que está en el liderazgo tiene que ser apacible. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es un termómetro para saber cómo está mi liderazgo, un termómetro para saber cómo estoy yo siendo en mi forma de ser en la congregación. Tú eres apacible con los hermanos, eres apacible aún con los que te critican, eres apacible aún con los que te dicen no me gusta tu servicio, no me gusta cómo predicas, gritas mucho. Unos porque gritan y otros porque hablan bien bajo. A la gente no le vas a dar gusto con todo.
Imagínense que alguien suba aquí a predicar y es muy moderado al hablar y bajando dice, no, no me gustó cómo predicó ese hermano. Callado. ¿Cómo se sentiría usted? Esto te rompe el corazón así, así como se rompe un vidrio, ¿no? ¡Paz! Y dices, ya no voy a volver a subir, pastor, ya no quiero más. A mí me lo hicieron. Escribieron en hojas cómo yo predicaba. Usted es muy gritón. Y yo dije, ya no voy a subir, ya no voy a subir. Intenté cambiar mi forma de predicar y no pude. Porque sabe que hay algo que tiene que entender, que cada uno tiene un carácter y personalidad diferente. Y Dios usa todo tipo de predicadores, son necesarios en la iglesia para ministrar al pueblo de Dios. Dios quiere a lo mejor al que grita un poco más, pero Dios ministra a alguien de los que está sentado con su carácter y su forma de ser, hermano. Usted no tiene que imitar al pastor, usted no tiene que imitar cómo habla, cómo grita, cómo hace sus gestos, o sea, usted tiene que ser genuino en su ministerio. Si usted predica de esa forma, está bien. Hay alguien que está sentado escuchándole que le gusta cómo usted predica. De verdad, usted tiene que ser genuino porque debemos evitar caer en imitaciones. Sea genuino como ministra la alabanza. No tienes que ser, las hermanas no tienen que ser todas iguales, pues si no son clones, ¿no? Cada uno tiene un carácter, una forma de hacerlo, una forma de hablar. Y los que todos los que están aquí han enseñado, han ministrado, y los que no también lo van a hacer. Y usted tiene que aprender estos principios. Y usted debe ser apacible cuando usted encuentra algún comentario que a lo mejor no sea de su agrado, que a lo mejor incluso lastime su corazón, pero usted tiene que recordar hoy, hermano, que su corazón debe ser de teflón a los comentarios que pueden lastimar su corazón. Gracias, hermano. Y aunque se vaya triste ese día a su casa, diga, ay, Dios mío, yo sé que tu mozo es así. ¿Por qué? Porque usted sabe cuando usted ve el resultado de lo que usted hace. Alguien ha sido bendecido. Yo he escuchado comentarios de los que predican aquí, de los hermanos que me dicen que yo no se los digo a ustedes, que de repente dicen, no, fíjese pastor, que esa palabra cómo me ayudó. Yo he escuchado comentarios de la iglesia y yo digo, ¿verdad que sí necesitamos todo tipo de predicadores en la iglesia? No solamente al gritón, como su pastor, ¿no? Y hay gente que dice, no, yo me identifico con este. Pero al final, hermano, Dios es el quien da el crecimiento. No es el hombre, es Dios el quien se lleva la gloria. ¿Estamos de acuerdo? Es la gloria para Dios. Pero seamos apacibles. Esto es puro carácter, hermano. Esto no habla de talentos, ¿eh? Esto habla de puro carácter. Otra cosa que un líder debe de considerar en su vida es no ser avaro. El hombre avaro nunca está satisfecho con nada. Siempre está en busca de algo más o algo diferente. Un hombre que está constantemente insatisfecho no es apto para el liderazgo entre el pueblo de Dios. Un hombre que es avaro es alguien que siempre quiere más y en cierto sentido no querer algo más no es malo, pero cuando eso gobierna tu corazón y cuando dices, no, yo quiero más, 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 no me importa el medio, no me importa el método, no me importa la manera en que yo tenga más, eso es el problema. En que nosotros a veces usamos medios incorrectos o métodos incorrectos para obtener más. Yo creo que a cada uno de ustedes, hermano, como líderes, Dios los ha llevado en un crecimiento que es conforme a los tiempos de Dios y a la voluntad de Dios. Yo creo que el crecimiento que cada uno de ustedes tiene es lo que Dios está permitiendo de acuerdo a lo que sabe que usted puede manejar en este momento. Dios no nos puede dar un crecimiento mayor o exponencial cuando no tenemos un corazón preparado para poder manejarlo. Dios no puede llenar esta iglesia o saturarla o que caigan o que vengan muchas personas cuando a lo mejor yo no estoy listo para que haya 100 personas. No sé si me estoy explicando. Dios sabe en qué medida mi corazón está listo para ser mayormente bendecido en crecimiento numérico. ¿Estamos de acuerdo? Dios sabe en qué momento. Y yo por ser alguien que desea más y más, yo puedo predicar pura prosperidad.
Y pura bendición. Y yo le aseguro que la gente va a venir más gente a la iglesia. Porque al escucharme predicar, mire, Dios te va a dar todo lo que tú pidas, no importa lo que sea. La gente viene porque la gente se ha ido de este lugar porque no aguanta la palabra, no la resiste. No aguanta que le digan que está en pecado y que tiene que renunciar a su pecado. No aguanta que le digan que tiene que renunciar a esos pecados que están destruyendo a su familia. No lo aguantan, no lo soportan. Y por eso la gente, muchos se van. A media predicación están escuchando, usted tiene que ser un buen padre, deje de excusarse de que a mí no me criaron, yo no sé cómo ser padre, pero la Biblia lo enseña, se van. Porque no soportan la verdad. Y yo pudiera usar métodos para crecimiento, pero no se trata de mí, se trata de que Dios, en mi corazón debe haber una conformidad sana de que yo sé que Dios tiene el control de cómo la iglesia va creciendo y cómo Él sabe hasta dónde permite y hasta cuándo lo permitirá. ¿Estamos de acuerdo? Un avaro no solamente tiene que ver con cuestiones de dinero, y el dinero pues siempre ha sido un tema que puede causar ciertas controversias, ciertos problemas dentro de la congregación, pero tenemos que ser conscientes también que el dinero es necesario. Es un recurso tan necesario, pero no más necesario que Dios. ¿Está de acuerdo? Es necesario, por supuesto. Todo lo que hay aquí, hay una cantidad considerable, hermanos. Y no vino un ángel del cielo para traer unas cortinas. No, alguien tuvo que ir a comprarlas a la parisina. Alguien tuvo que dar. Alguien se tuvo que despojar de algo. Todo requiere recurso económico, pero también requiere recurso espiritual, recurso humano, mano de obra. Y tenemos que tener cuidado porque un hombre avaro siempre buscará más, pero ya a veces ni siquiera porque lo necesite, sino porque ya quiere más. Eso es un avaro, ¿no? Un avaro es el que quiere más y más. Oye, pero ya tienes cierta cosa. No, pero más, más, más. La avaricia, pues es un problema que puede causar estragos dentro de la congregación. Y un líder como ustedes, hermano, pues debe tener cuidado de no ser avaro. Amén. Vamos a la siguiente. Un líder debe ser alguien que debe dirigir bien a su propia familia. Y vamos a leer los versículos 1 Timoteo 3 y 4. Dice, 1 Timoteo 3, 4, no, 4 y 5, perdón. 1 Timoteo capítulo 3, 4 y 5. Dice, un líder debe ser alguien que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Un líder debe ejercer la autoridad sobre su propia familia sin ser un dictador. El líder consagrado demuestra su capacidad para dirigir primero en su propia casa. Pablo reconocía que es en nuestro hogar donde nuestro cristianismo se demuestra primero. Y yo se los he dicho, ¿no? Comencemos en casa, comencemos con nuestra familia. Es cierto también que a veces, aunque hay padres piadosos en el hogar, hay hijos rebeldes. Eso es una realidad. Porque el hecho a veces nosotros tenemos un problema, hermanos, que pensar que los hijos de un líder tienen que ser perfectos. Ese es un problema equivocado. Porque el hecho de que alguien sea líder no significa de que sus hijos sigan los mismos pasos que su padre. Y a veces no es cuestión de los padres, a veces es decisión de los hijos. ¿Qué más quisiera un padre que su hijo busque de Dios? Y a veces, aunque el padre ha dado un buen ejemplo, el hijo no quiere. Porque podemos juzgar, ¿no? Ah, no, si, por ejemplo, no un ejemplo, no. Ah, este hombre busca de Dios, lo veo aquí, sirve. Y sus hijos andan por ahí, es un mal padre. Y tendemos a juzgar, porque no sabemos que los hijos han tomado la decisión de no seguir a Cristo. Pasa mucho con los hijos de los pastores.
La iglesia piensa que los hijos de los pastores son perfectos, que como es el hijo del pastor, no tiene que tener problemas en su vida o tiene que mostrar una intachablez como las que no muestran los demás. ¿Quién le dijo a ustedes que el hijo del pastor no se equivoca? ¿O los hijos de los pastores? ¿O acaso son diferentes? ¿Vienen de otro planeta? ¿Son diferentes? ¿Sabe que los hijos de los pastores son muy atacados y juzgados por la iglesia? Porque la gente tiene un pensamiento de pensar que el hijo del pastor está a otro nivel. Ya aprendimos que todos los hijos tienen el mismo pecado y que cualquier hijo puede caer en pecado. Que hay una naturaleza en nuestros hijos pecaminosa, que los puede llevar a hacer cualquier cosa, incluyendo al hijo del pastor. Tenemos que cambiar esa mentalidad, hermanos. Porque nosotros venimos de un molde donde no es el hijo del pastor. Bueno, tiene que heredar el ministerio. ¿Y quién dijo que el ministerio se hereda? ¿Quién dijo que se transfiere como una cuenta? Te transfiero. No, Dios puede levantar a alguien más. El ministerio no se transfiere, hermano, no es una cuenta, es un llamado. A nosotros Dios nos llamó, pero yo no sé si mi hijo tenga el llamado a ser pastor. Y eso no es cosa que nuestros hijos tengan que mostrar una madurez, pero tampoco es un objeto para que la iglesia muchas veces maltrata a los hijos de los pastores, pensando que son perfectos, o pensando que a lo mejor ellos no se equivocan. Pues si el pastor propio se equivoca, hermanos, imagínense los hijos. No podemos, debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Dice este versículo que un líder debe gobernar bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es decir, que el líder buscará que los hijos busquen de Dios, buscará tener hijos que amen a Dios, buscará con todo su corazón que sea un buen padre para sus hijos, un buen ejemplo, pero tenemos que entender que esto no es una promesa como condicional, que el hecho de que un padre busque de Dios, los hijos busquen también de Dios. Eso no es así. ¿O es así? ¿Los papás que buscan, sus hijos buscan? A veces un padre puede estar tan metido en la iglesia o buscar de Dios y el hijo totalmente perdido. Y a veces los hermanos dicen, mira, ya viste a la hija de la hermana, está echándose unas cubas. Y entonces estás juzgando a la hermana por la hija, cuando la hija tiene 25. Oye, pues ya tiene 25. A la hija no la puedes obligar y traerla de los cabellos. Aquí buscas de Dios. Ya no se puede a cierta edad, ¿cierto? Obviamente que los que tienen o los que tenemos hijos pequeños tenemos mayor probabilidad de formarlos en el camino de Dios, pero aquellos que ya tienen 25, 30, no los vas a obligar a estar en la iglesia, no es posible. Pero nosotros vemos al hijo de la hermana por allá y ya estamos jugando a la mamá. Y la mamá dice, oye, pero pastor, yo no puedo obligar a mi hijo a vivir una vida intachable. Y es ahí donde nosotros pecamos como congregación. Cuando vemos a los hijos de los servidores mal, no juzgamos a los hijos, juzgamos a los padres. Y usted, servidor, tiene que tener madurez y conocimiento para saber que el hijo muchas veces toma una decisión propia de no seguir a Cristo. Dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esto es el extremo, ¿no? Que tú en tu casa permites todo, que tú en tu casa no pones límites ni reglas. ¿Cómo cuidar a alguien que no pone este tipo de candados en su casa? ¿Cómo va a llevar a la iglesia? Ese es otro extremo. Porque si bien es cierto que nuestros hijos toman una decisión personal, también es cierto que cuando la casa donde ellos viven es nuestra, nosotros ponemos las reglas, no ellos. Ese es otro punto. ¿Cómo yo voy a venir a decirle a usted, hermano, que usted se comporte cuando en mi casa veo a mi hijo que hace un desastre y no le digo nada? O sea, ¿cómo voy a hacer eso? Porque al final los hijos tienen que entender que mientras vivan en nuestra casa son las reglas de los padres. Les guste o no. Y si no les gusta, pues que busquen un lugar donde hagan lo que quieran. Porque en casa hay reglas, en casa hay horarios, en casa se respeta a la autoridad, en casa hay límites.
¿Cuántos dicen amén? La familia de los líderes de esta congregación no es perfecta, hermanos. Ni mi familia es perfecta, ni la suya es perfecta. Y nosotros entre líderes debemos de tener cuidado de no juzgar los hijos de los servidores. No juzga a los hijos de los hermanos porque usted no sabe qué situación hay en cada hogar de manera interna. No los juzgue. Si un día ve por ahí un hijo de un servidor y lo ve mal, no lo juzgue. Porque no sabe qué lucha tiene ese padre con ese hijo. No sabe que esa madre está orando, ese padre está orando para que el hijo se vuelva a Dios. Pero también un padre no debe de caer en la permisividad, porque ahí sí la pregunta aplica, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Cuando en tu casa no hay límites, no hay prohibiciones de tu parte, cuando sabes que hay algo que está en contra de lo que Dios quiere, de la voluntad, o sea, ahí también, eso es otra parte. ¿Cómo quieres venir a dirigir a la iglesia cuando en tu casa no pones límites? ¿Cómo quieres venir pedirle a la iglesia que la iglesia se comporte, que la iglesia tenga cierto comportamiento, cierta conducta, cuando en tu casa no lo haces? En este sentido aquí dice, entonces, como líder, va a gobernar la iglesia, cómo la va a liderar, si en su casa deja que todos hagan lo que quieran. Ahí es otro extremo, ¿no? Está bien, no hay que juzgar a los hijos de los servidores, pero si estás en tu casa, tú mandas. Punto. Y el que quiera estar es bajo las reglas de los padres, de ambos padres, no solamente de uno, de los dos. La autoridad no solamente se le ha dado al padre, los dos tienen autoridad en el hogar. Nosotros como servidores, porque todos los que estamos aquí somos servidores y los que no lo serán, y tienen que aprender, no tenemos familias perfectas. De hecho, a lo mejor pensamos que sí, pero no lo es. Nuestros hijos tienen luchas, hermano. Nuestros hijos tienen debilidades. Nuestros hijos tienen caídas. Esas no las publicamos en el Face, pero las tienen. Nuestros hijos han fracasado en ciertas cosas. Nuestros hijos se equivocan. Y a veces como padres, aunque servimos, ¿qué más quisiéramos de verdad de todo corazón? Que nuestros hijos estuvieran totalmente consagrados para Dios. Papi, pero no es así. Pero eso no nos exime de que en nuestro hogar, que nosotros que somos padres y conocemos de Dios, pongamos las reglas claras. Porque nosotros no podemos permitir que los hijos hagan lo que quieran cuando hay padres que conocen la palabra. Eso sí no se puede. Eso sí está totalmente penado. Y te dice Dios y me dice a mí, bueno, ¿cómo quieres venir aquí a la iglesia a enseñar de amor cuando no lo vives en tu hogar? ¿Cómo quieres venir a enseñar a la iglesia de una buena crianza cuando tú eres un dictador? ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entienden, hermano? Entonces es ahí donde dice, ¿cómo tú vas a cuidar a la iglesia de Dios cuando tú en tu propio hogar eres totalmente diferente? Y esto habla de este punto. Debemos ocuparnos de nuestra familia. Yo los sábados estoy llegando tarde porque llevo a mi hijo a un entrenamiento, porque no solamente soy pastor, también soy padre y tengo que cumplir con ciertas cosas con mi hijo, para que mi hijo no vea el evangelio como totalmente restrictivo, porque ese es otro extremo. Hay gente que se mete tanto a la iglesia que olvida a su familia. Eso no es posible. Eso es un extremo. Yo escuché de una mujer decir, me arrepiento porque me metí tanto a la iglesia que descuidé a mi esposo. Y ese es un extremo equivocado, hermanos, también. Usted tiene que ver a su familia es el fundamento de su ministerio. Usted tiene que cuidar su hogar, tiene que cuidar lo que hay en casa, porque eso le va a dar la plataforma para ser un buen líder con autoridad en el púlpito, sobre todo los que se paran en púlpito, para que usted tenga autoridad para enseñar, para ejercer a otros, y usted pida que algo se haga, trate que usted mismo tenga esa autoridad en su propio hogar. Yo no puedo venir a pavonearme de ser un buen pastor cuando no atiendo las necesidades de mi hijo.
O decirle a mi hijo, no, pues tú ve cómo te vas allá donde tienes que ir a tus entrenamientos por el tema de la escuela y yo voy a la iglesia a orar. Tenemos que ser coherentes con el evangelio, porque sí soy pastor, pero soy padre también y yo voy a dar cuentas delante de Dios por la vida de mi hijo. Y mi hijo tiene necesidades que tienen que ser atendidas por mí como padre. Usted no abandone a sus hijos por la iglesia. Ojo con lo que estoy diciendo. Porque hay personas que se van al extremo, pero tampoco se deje, se vaya al extremo, que bueno, como tengo que estar con mi familia, pues todos los domingos no vengo. Ese es otro extremo equivocado. No sé si me estoy explicando. Son extremos, porque son los extremos son los que viven los cristianos. Bueno, como el pastor dice que tengo que dedicar tiempo a mi familia, pastor, vengo en un mes. Hay orden de prioridades. Y la familia tiene que saber que amamos y buscamos a Dios. Y que el domingo es un día del Señor. Cita a tu familia después de la predicación. Eso se puede, ¿no? Hace 8 días una chica de alabanza tenía una actividad en su familia, familiar, y vino, sirvió a Dios y se fue a su actividad. Eso es lo correcto. Porque si no, entonces quedamos a merced de lo que otros digan que tenemos que hacer en el seguir a Dios. Y todo esto tiene límites, hermanos. Si usted no tiene límites en cuestiones así, usted va a caer en un extremo o va a caer en otro extremo. La familia es importante, nunca descuide a su familia, nunca descuide a su familia, pero sobre todo que este cuidado que tenemos con la familia sea congruente con lo que la palabra de Dios enseña, no con lo que usted piensa que es correcto. Hay orden de prioridades, los hijos son importantes, el esposo es importante, el tiempo con ellos es necesario, hermano, pero también así como agenda tiempo para hacer cierta actividad, agende su día para pasar un tiempo con ellos, agenda un tiempo especial para ellos. Yo así hago con mis hijos. Este día me toca llevar a Dana a los juegos allá de Brincolín. Ya hasta tengo programado el día, gracias a mi esposa que me ayuda a programarme todo eso, porque yo si no me vuelvo loco. Y luego ya me dice, acuérdate que tienes que llevar no, sí, cierto, ya. Hoy voy con Samuel a cierta actividad de él. Sí, sí, cierto, sí, o sea, pero trato de dedicar tiempo a ellos. Sea buen padre, sea una buena madre, sea un buen esposo, sea una buena esposa. Y sueño un día de irme con vacaciones con mi esposa solitos. Ese es un tiempo que también he soñado para yo solo. Nomás que cuando uno tiene hijos es muy difícil como separarse de ellos, ¿no? Porque hace todo con ellos y de repente empezar a tener solo, ay, mi hijo, ¿qué estará haciendo? Es complicado, ¿sí o no? No sé si le pasa a usted o soy yo, pero, ay, Dios mío, ¿cómo me voy a ir de vacaciones sin los niños, no? Pero también es necesario, hermano, que usted con su esposa siembre tiempo. Para ella solita, deja a los hijos, encárgaselos a la abuela. Y dice la abuela, pero ¿por qué a mí no? Bueno, pero unos días, ¿no? Por favor, abuelitas, te los pedimos. O encárguelos a alguien, ayúdenos. Encárgaselos a la hermana Luz, ahí déjeselos. Anaí, a las que les gustan los niños. Y te dejamos como 5 niños para que a la tropa de mi hermana Ever, ahí te la dejo. A que el hermano Poli se vaya con la hermana, ¿eh? ¿Sí o no, hermana? El equipo de fútbol, a los que son maestras de la escuela bíblica, ya están capacitadas. Pero es importante que dediquemos tiempo a la familia, eso sí se los pido. Yo soy estoy a favor de que la familia es muy importante en nuestro ministerio. Necesitamos tiempo para con la familia. Eso es importante, hermano. No descuide a su esposo, no descuide a su hijo. Saque tiempos especiales para ellos, pero no descuide tampoco su relación con Dios, que eso es muy importante. Amén. Y vamos con el último punto, que ya estamos acabando. Un alguien que no tiene o que no está habilitado para ser un líder es un neófito. No sea que maldeciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito no debe ser un nuevo creyente, ya,
porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Neófito literalmente significa recién plantado. Alguien que viene por primera vez a la iglesia no puede servir. No es posible. Y yo sé que a lo mejor usted se va a contraponer un poco conmigo porque dice, pero es que tiene buenos deseos, tiene ganas de servir. Vea el modelo de Jesús. Jesús envió a sus discípulos luego. ¿Qué hizo primero Jesús para enviarlos? Capacitarlos, pasar tiempo con ellos, enseñarlos, prepararlos. Ese es el modelo bíblico de un líder. Primero te enseño, te capacito, te trato de enseñarte lo que conocemos, trato de transmitir el conocimiento, trato de prepararte, pero no te voy a mandar luego. A veces como pastores cometemos el grave error de poner a alguien que es nuevo por la necesidad que hay en la iglesia. ¿Y sabe qué hacemos con esas personas? Las dañamos porque no estaban capacitadas para estar al frente. Como pastores cometemos mucho ese error. Es, por ejemplo, si yo llegara alguien nuevo a la iglesia y me dice, pastor, yo toco 3 instrumentos y canto. Y cometemos errores, hermano. Y le digo, pues vente. Yo no sé que tiene un problema de infidelidad con su esposa. Y por los dones y talentos ya lo coloqué en un ministerio con el cual no estaba capacitado. Pero fue por mi culpa, no fue la culpa de él, fue el pastor el que se equivocó. Y me he equivocado, hermanos, y a veces daño el corazón de las personas por mi necedad. Por eso no se puede poner a cualquiera. Y a veces las personas aprenden a golpes, a caídas, pero no es lo correcto. Lo correcto es que usted sea capacitado, enseñado, instruido para poder tener un cargo dentro de la iglesia. La causa de Cristo se ve perjudicada por personas que siendo niños o muy inmaduros en la fe han tratado de hablar públicamente en asuntos doctrinales, espirituales o de convivencia entre miembros de la iglesia, sin estar debidamente informados, preparados y sin un conocimiento bíblico o teológico adecuado. Una persona neófita no puede ser puesta en ningún cargo de la iglesia, en ninguno, aunque tenga buena intención, porque le vamos a hacer un daño más tremendo para la persona. Y el último punto, son las 10, ¿verdad? El último punto, una persona que es líder tiene que tener un buen testimonio con los de afuera. La gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él. Y este es un problema grave. Si una persona tiene una mala reputación fuera de la iglesia, por ejemplo, no paga sus cuentas, pone el diablito en su casa para pagar menos luz, no está en regla con sus documentos que debe de tener, no le puedes confiar a la iglesia cuando la iglesia es la iglesia de Dios. Alguien como Jesucristo pagó por la iglesia, es lo que más ama. Dios no puede entregarnos algo por lo cual nosotros no damos un buen testimonio con los de afuera. Esto no está hablando aquí con los de adentro, esto está hablando con los que nos conocen de afuera. Una persona que es líder tiene que tener un buen testimonio con sus vecinos. Si a ti tus vecinos te conocen porque eres peleonero, tú no tienes buen testimonio. Si a ti tus vecinos te conocen que de repente cuando hay una necesidad en la cuadra y piden cooperación, ese nunca da. No, porque, bueno, hay un bien común de la cooperación, porque cuando piden cooperación piden 50, 30 pesitos, ¿no? O sea, son como cosas, no son gravosas. Qué importante es entender que un líder tiene que tener una buena reputación con las personas que no conocen de Cristo. Y cuando hablo de reputación me hablo de que es una persona que entiende que él es un embajador de Cristo y que las personas tienen que verlo como tal. Una persona que sirve a Dios tiene que entender que su forma de vivir sí va a mostrar en quién cree esa persona.
Yo no puedo decir que soy cristiano cuando con mis vecinos un día amanezco y de repente me ven aquí peleándome con mi esposa, agarrándome de los cabellos, tomándome una cervecita, echándome un cigarrito. Entonces las personas, ¿cómo van a decir que soy cristiano cuando mi testimonio está por el piso delante de los hombres? Por eso en Mateo Jesucristo dice, para que por sus buenas obras la gente le den la gloria a Dios por sus buenas obras. El cristiano no es salvo por obras, pero la fe nos hace hacer buenas obras. Dice, para que su luz brille en medio de una generación perversa. El testimonio es importante. Usted como servidor no puede decir, a la gente no le importa mi vida, solamente a Dios. ¿Qué es eso? ¿De dónde saca usted eso que en la Biblia no lo dice en ninguna parte? La Biblia nos llama a dar testimonio de que somos testigos de Jesucristo. La Biblia nos enseña a hacer luz en la oscuridad. La Biblia nos enseña a ser sal en la tierra. La Biblia nos habla de la identidad que como hijos debemos demostrar a Dios por medio de nuestra vida. No podemos estar tan equivocados de que pensar de que a mi vida solamente le importa a Dios y no me importa lo que piensen los demás. Eso es una idea tan antibíblica que es contraria a lo que Dios enseña, porque entonces Jesús hubiera dicho, pues no me importa lo que piensen los demás. Sin embargo, Jesús fue un hombre, con lo cual no era irreprensible delante de todos los hombres. Jesús cumplía, y cuando le preguntaron a quién debemos dar tributo, al César o a Dios, Jesús dijo, dar al César lo que es del César. Jesús nunca dijo, no den tributos al César porque es romano y porque oprima al pueblo. ¿O se lo dijo Jesús? Cumplan, cumplan con la ley, cumplan con tener sus documentos en regla, pero cumplan a Dios. Mi vida como cristiano no es una vida privada, es una vida totalmente pública, hermanos. Es pública y más un servidor. Usted está en el ojo del huracán. La gente se va a ver lo que usted publica, cómo usted habla, cómo usted actúa, cómo usted es. Si usted, y termino con esto, si usted como servidor no está preparado para que la gente lo vea, usted está descalificado para ser un servidor. Porque la gente lo va a ver. Va a ver cómo vive, va a ver cómo habla, va a ver cómo trata a sus hijos, va a ver cómo es su forma de ser, va a ver cómo reacciona ante las circunstancias difíciles. La gente va a ver todo lo que usted haga. Y si usted no tiene la capacidad de soportar este peso, hermano, no tiene la capacidad para ser un líder dentro de una congregación. No puede. Pero a la gente, ¿qué le importa con quién estoy? Sí, sí importa. Importa mucho. ¿Cuántas personas usted ha escuchado que dicen, para ser como ese, yo mejor no voy a la iglesia? Porque somos malos representantes. Y acabo con esta última diapositiva. En el servicio a Dios es mucho más importante lo que eres que lo que haces. Dice Miguel Núñez en su libro Siervos para su Gloria. Debemos de ser antes que hacer. ¿Por qué es más importante lo que soy que lo que hago? ¿Qué es más importante, lo que hago o quién soy? Lo que soy. Porque lo que soy va a determinar lo que hago y por qué lo hago y para quién lo hago. Sabe que muchos que sirven no soportan el servicio porque no tienen carácter ni madurez. No aguantan. La primera crítica que le hacen se quiere ir de la iglesia. La primera crítica que le hacen quiere dejar su servicio porque no tienen carácter. No tienen carácter. Una persona de carácter, hermano, no va a renunciar a Dios por cualquier cosa. Porque podemos pensar que solo necesitamos dones y talentos para servir, cuando realmente lo más importante es tener un carácter aprobado por Dios. Para servir se requiere carácter y mucho temple, mucha resistencia, mucha paciencia, porque usted como servidor, a usted lo van a juzgar,
van a hablar de usted, lo van a criticar por sus hijos, lo van a criticar por su esposa, lo van a criticar porque a lo mejor un día tuvo un mal día y reaccionó de manera equivocada, lo van a criticar por todo, hermano. ¿Usted está dispuesto a aguantar todo eso? Porque eso es la realidad del ministerio. El ministerio no son rosas, el ministerio no es que, ay, mira qué bonito canta, predica, mira, ay, qué lindo. No, esa es la parte hermosa, es la parte agradable, pero detrás de ese ministerio hay a veces dolor, hay a veces rechazo, hay crítica. Eso es el ministerio, porque eso lo vivió Jesús. A Jesús le dijeron que liberaba demonios en el nombre de Belcebú. ¿Sabe qué ofensa tan grande es esa para Jesús? Y Jesús no dijo, ay, me dijeron que yo liberé en el nombre de los demonios. Jesús siguió a pesar de cualquier crítica. Jesús siguió a pesar de que su propio pueblo le dio la espalda. Él vino a la casa de Israel y dice que la casa de Israel lo rechazaron. A nosotros a veces te van a rechazar en tu propia familia por ser servidor. ¿Cuántos de esos hay? Aquí hay uno, por ser servidor. Yo estoy dispuesto a pagar el precio por Cristo, porque Cristo lo vale. Póngase de pie, hermano. Y esta mañana quisiera que termináramos orando pidiendo al Señor que nos dé carácter y madurez para entender que mi servicio no depende de los dones ni de los talentos, sino del carácter aprobado delante de Dios.